las diversas especialidades, no sé si ahora lo seguirán haciendo, pero en aquellos momentos organizaban, digamos, por ejemplo, de derecho, pequeñas charlas para la gente que quería ir a derecho, los que querían ir a arqueología, los que querían ir, digamos, a ciencias, a sociología, antropología. Y entonces, claro, me acerqué a una de arqueología y lo primero que nos dijeron fue eso: no crean que esto es la vida de Indiana Jones, no te vas a pelear con nadie, no vas a robar tesoros, tu vida no va a ser una montaña rusa, no. Acá la cuestión va a ser investigar, tener la capacidad de estar largo tiempo fuera de tu hogar, un proyecto arqueológico en campo, excavando, y a su vez la excavación no es eso que como que ya cabo, sino también es el registro y el proceso posterior a ese día de trabajo, ¿no? Que es una cuestión como que nunca se acaba. Entonces, la cuestión no es tan así, tan heroica y romántica como uno ve en las películas, ¿no? Pero igual, eso no me importó, porque lo que quería era conocer más acerca de los orígenes, ¿no? De la civilización en el Perú. Claro. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí, Eh, ¿Cuándo y cómo empezó a trabajar en el Museo de Artes y Tradiciones Populares? ¿Qué motivó que se especialice en museología? ok. Terminé de estudiar arqueología, hice mi práctica preprofesional en CASMA, me acuerdo, y al regresar surgió la posibilidad de trabajar como colaborador, no como practicante, sino como colaborador dentro del museo, ¿no? De artes o sea, la convocatoria salió dentro del Museo de Arte y Tradiciones Populares. Eh, Me acerqué porque una de las ventajas que tiene la universidad es que te enseña a ver que tu carrera puede ser cualquiera de las que ofrece, pero te preparan para tener conocimiento sobre cualquier otra, ¿no? De cualquiera de las otras carreras que ofrece. Claro, digamos, si estás en el campo de las letras y ciencias humanas, no vas a poder hacer cuestiones de ingeniería, pero sí cuestiones relacionadas. Y entonces, una de las carreras afines a la arqueología es la antropología. Y había cursos que, digamos, de los cursos extras que siempre llevas para poder tener creditaje dentro de las carreras. Y llevé algunos cursos en antropología y me di cuenta que existía esta relación y que tú podías, por ejemplo, podías seguir la continuidad de la cultura, por ejemplo, a través de los mates burilaos actuales, ir hacia la parte, digamos, arqueológica, prehispánica, con los mates pirograbados, por ejemplo, el mate pirograbado de Huaca Prieta, o mates que aparecen en excavaciones. Y entonces había esta posibilidad de entender la cuestión mucho más allá solo del mero mate burilado de Ayacucho, que muestra una escena de la Plaza de Armas de Huamanga, porque podías tratar de buscar cómo se iba hacia el pasado, ¿no? Y por qué existía esa tradición. Entonces, esa complementariedad me hizo ingresar al mundo, este mundo de museos, de arte popular, este, de etnografía, de cultura popular, de patrimonio material e inmaterial, digamos, poco a poco, porque lo primero que me encargaron hacer fue parte del inventario del museo, cosa que yo ya había hecho no como inventario del museo, sino como inventario del material de excavación que extraías. Eh, entonces fui conociendo la colección, me di cuenta que era mucho más allá de los retablos, los mates burilaos, los toritos de Pucará, los toritos de Quinua, y existía una cuestión mucho más allá de estos aspectos materiales, y eran los saberes tradicionales, que venían lo mismo, no eran cuestiones que venían en algunos casos sí, que venían digamos, de la época colonial, de la época republicana, pero había cosas que no, que se iban hacia atrás en el tiempo, hacia la época prehispánica. Entonces entendí que había como un match entre la carrera de arqueología y lo que estaba viendo en el museo. Y eso poco a poco me fue ganando y descubrí que el museo no solo son pues el inventario, la conservación preventiva, la restauración, sino también eran las exposiciones, la investigación para las exposiciones, y ahí descubrí pues que existía la museología como ciencia que ve el museo como una totalidad.
desde la parte de los inventarios hasta la parte de seguridad, pasando por lo que es arquitectura, por lo que es el diseño y los montajes museográficos. Entonces descubrí ese mundo que me fue apasionando, y ese fue el motivo por el que entré a trabajar me quedé trabajando en el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Entré el año 1999, como digo, empecé como practicante, colaborador, iba 2 veces por semana, después fue incrementando la responsabilidad de las tareas, ¿no? Y al final, ya ingresé en ese momento tenía un cargo como colaborador del museo para exposiciones, y poco a poco fue escalando, ¿no? Y también hice especializaciones digamos, porque acá en el Perú no existe la carrera de museología en una universidad, sino hay una maestría en museología en la Universidad Ricardo Palma, pero sí existían diplomados, cursos, diplomaturas, por eso fue que llevé cuestiones fuera también en España y en Japón, relacionadas al tema de la museología, ¿no? Ujú. Qué interesante. Ahora en torno más al museo, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué se le cambia el nombre de Museo de Arte Popular a Museo de Artes y Tradiciones Populares? ¿Qué abarcan las artes y tradiciones populares? Ya. Lo que pasa es lo siguiente: cuando el museo se crea el 25 de octubre de 1979, iniciativa de Luis Repeto, y con el apoyo de Mildred Merino de Cela, que era la directora del área de folclore, o el grupo de investigación de folclore en aquel momento en el Instituto Ribagüero, eh, la idea que se tuvo fue de conservar, difundir y proteger el, el arte popular, simplemente, pero pensando en las cuestiones materiales. Me refiero a los soportes materiales, o sea, me refiero, para un caso, los toros de Pucará. Uno puede apreciarlos por la cuestión estética que tienen. Entonces uno trata de, digamos, lo que se trata en ese momento, la visión que se tenía era: voy a tratar este toro porque, bueno, sí, estéticamente significa, pues, una manifestación artística de los pobladores de esta zona de Puno, tiene un significado, sí, pero más que todo la incidencia y la importancia iba hacia lo que es el formato físico en sí. Entonces, esa era en un primer momento la idea, pero poco a poco uno se da cuenta que no solo es el soporte físico, sino también hay una cuestión atrás: saberes, cómo se hace la pieza, cómo se fabrica la pieza, cómo este saber de fabricar, digamos, o elaborar cerámica, cómo se transmite de generación en generación. Eso vendría a ser las artes, el patrimonio inmaterial, los saberes tradicionales. Entonces, este cambio hace que, este cambio de mentalidad, y a su vez el hecho de que la colección ya no solo tenía, digamos, cuestiones, como digo, las físicas de las representaciones físicas de las piezas, sino también fotografías del proceso de elaboración, audios de cómo se elaboraban estos toritos, eh, eh, digamos, registros orales, a su vez ya transcritos de cómo se elaboraban estos toros, lleva al hecho de que el museo ya no solo solo se estaba enfocado en la conservación y difusión, en la preservación, conservación y difusión del arte popular peruano, sino también de las tradiciones, entendiéndose tradiciones como esta parte inmaterial, el saber, los saberes que se transmiten no por libros, sino de generación en generación, digamos, por prácticas entre estos grupos familiares, porque, digamos, otra de las cuestiones que tiene el arte popular es que o sea, no es un arte que se enseña en un local, en una escuela, sino que se aprende, digamos, por práctica, porque un padre le enseña al hijo, y a su vez el padre del padre le enseñó a esta misma persona, y así uno puede trazar, digamos, familias que van, digamos, hasta inicios de la época republicana, que se dedicaban a elaborar piezas estas piezas, digamos, de arte tradicional peruano, ¿no? Entonces las artes populares
ahí todavía hay una discusión en cuanto a este tema. Abarcan, algunos dicen pues la parte, digamos, esta parte digamos, no académica del arte, pero ese sería un concepto muy corto, porque entonces tú podrías decir, ok, entonces, si no solo no es la parte académica, pues no podrías como minimizar esa producción, pero si te das cuenta, son maneras distintas de ver el mundo, son las mismas tradiciones que, que se generan en estos espacios que algunas veces están, mejor dicho, muchas veces están fuera de las ciudades, fuera de los centros estos, digamos, de irradiación académica. Por ejemplo, para el caso de Joaquín López Santay, que era un imaginero huamanguino, ayacuchano, que el 76 recibe el Premio Nacional de Cultura Peruana. Y ahí es como cuando se da como, como esta como la llamada de atención de que, miren, en el Perú no solo pues, se producen cuadros de pintores de bellas artes, escultores, sino también hay esta forma de entender el arte, eh, un arte más, digamos, que se vive, que se siente, que va cambiando, que tiende mucho más allá de lo que uno ve, atrás hay otro significado, ¿no? Por ejemplo, para volver al ejemplo de los tritos de Pucará, la decoración que tiene el toro tiene un significado, o sea, por qué la lengua del toro está hacia la nariz, por qué tienen estas volutas en el cuerpo, las guirnaldas que tienen, todo eso tiene un significado relacionado también a ceremonias, como por ejemplo la marcación de ganado, que se dan en el área andina, ¿no? Ujú. Wow. Me parece impresionante, en serio. Y bueno, va a ser más impresionante lo que me diga la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las colecciones más representativas que tiene el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Irapuco? Antes de responderte esto, desde hace casi van a ser 2 semanas o 3, el museo ahora se llama Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Digamos, como homenaje a la labor que realizó Luis Repeto, ¿no? Desde el inicio del museo hasta su muerte, bueno, acá decía este año, ¿no? Es el 9 de junio de este año, ¿no? Que nos dejó. Pero bueno, ha dejado esta gran obra que estamos tratando de continuar. Entonces ahora sí voy a responderte. El museo, cuando se crea el 79, se crea mediante donaciones. Digamos, una actividad que se ha mantenido hasta, digamos, diciembre del año pasado. ¿Qué en diciembre del año pasado? Hasta febrero del 2020, que fue cuando nos llegó la última donación, que si bien al inicio eran colecciones muy grandes, o sea, digamos, 200 piezas, 100 piezas, eh, ya realmente la gente, lo que había es investigadores, coleccionistas, que entendían que el museo era un espacio de conservación y de protección de esto que habían juntado durante tiempo o que habían investigado durante muchos años y se iba a conservar para las futuras generaciones, los entregaban en donación al museo. Entonces, eh, ¿y por qué decía lo de este año? Porque, digamos, en febrero de este año llegó una persona que tenía dos retablos, ¿fueron? Sí, dos retablos antiguos y los entregó en donación. Entonces, digamos, siempre desde 1979 hasta antes del cierre del confinamiento social, hemos estado recibiendo donaciones. Y entonces, el museo, como les decía, es una cuestión que se va formando por donaciones y a su vez colecciona colecciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros espacios donde, bueno, a veces se compran piezas o se reciben pues una o dos piezas, lo que acá se trató de buscar siempre fue que si un coleccionista iba a entregar o quería donar sus piezas, buscar mantener la unidad de la colección. Y a su vez, ¿para qué? Para poder contextualizar posteriormente el sentido de la colección, por qué se recolectó, por qué era tan importante conservarla,
la persona a su vez, el espíritu que la persona le imprimió a esa colección cuando la fue formando. Entonces, es una cuestión que siempre repetía Lucho Repetto, siempre decía, nosotros somos un museo que colecciona colecciones. Entonces, las más importantes, representativas, pues digamos, las iniciales, que son la colección de la doctora Mildred Merino de Sela, la colección de Mariano Benítez, que bueno, ha fallecido hace una semana también, que entregó toda la colección que fue formando a lo largo de los años, toda su colección la entregó o sea, porque confió en la labor que estaba desarrollando el museo, la colección de Gertrude Solari, la colección de Arturo Jiménez Borja, que ya llegó para el año 2000, igual que la colección de Elvira Luza. Arturo Jiménez Borja y Elvira Luza fueron personajes que tenían una vinculación muy, muy fuerte con lo que es el arte popular y este conocimiento del Perú mucho más allá, digamos, de lo oficial. Entonces, por ejemplo, Elvira Luza, que era mujer, digamos, para la década, pues, antes de la década del 50, realizaba viajes al interior del país para ir viendo las colecciones in situ, ir viendo las piezas in situ, ¿no? Entonces, digamos, en esa época, pues, que una mujer realizara esos viajes, primero que era difícil y segundo no era bien visto, pero ella no le importaba eso porque lo que ella quería era poder, digamos, conocer estas manifestaciones culturales del Perú y sin importarle, pues, qué era lo que tenía que hacer para poder llegar a los espacios donde se producían. Y de esta forma, ella forma una colección muy importante de objetos que, si uno los ve, los analiza ahora, se da cuenta que ella tuvo esta visión de poder juntar piezas, digamos, de momentos así de formación y transición a lo que ahora conocemos como arte popular o artesanía o los objetos que nos representan, tanto en el caso de los retablos, tanto en el caso de los toros de Pugará. Porque sin ser muy antiguos, porque digamos la pieza más antigua que tenemos, que en su colección tiene es una cruz del norte, de Pacasmayo, creo, de 1876, que nos muestra pues que esta tradición de hacer cruces como las cruces de camino que hay en Ayacucho, muy parecidas a los retablos, pues no solo era del sur, sino también estaba en el norte. A lo mejor ahora ya no se fabrican tanto, pero sí siguen existiendo estas cruces de camino, que son estas cruces de entrada y salida de los pueblos, que todavía en Lima hay algunas zonas donde todavía existen, ¿no? La más cercana creo que está en el cruce de Sucre con la avenida La Mar, en Pueblo Libre. Hay una pequeña cruz ahí que, ¿por qué? Porque ese tramo, o sea, esa vía, en algún momento fue, pues, ahí terminaba el distrito y empezaba el viaje hacia Miraflores o hacia Barranco Magdalena. Entonces, era un viaje, entonces salías y tenías esa cruz que te protegía, en la cual tú te ibas a, digamos, a encomendar para poder hacer el viaje sin problemas hacia estos lugares, ¿no? Entonces, esa es la importancia, por ejemplo, de la colección de Vira Luz. Y Jiménez Borja es mucho más, porque Jiménez Borja tiene una colección de 350 máscaras de diferentes lugares del Perú, que son máscaras que algunas de ellas de comparsas y danzas que ya desaparecieron, pero otras que todavía existen, y uno puede ver pues cómo evolucionan de unas máscaras elaboradas seguro en la década de los 30, 40 a las que existen ahora, los materiales cómo van cambiando, la forma, los colores. Entonces, estas colecciones, por eso llama la atención, ¿no? Tiene una colección importante de mates, tiene una colección importante de vestimenta tradicional, tiene una colección importante también de instrumentos musicales. Junto a estas colecciones también está la colección de Guillermo Ugarte Chamorro, que fue un hombre vinculado a la cultura, al teatro, que también juntó algunas máscaras y todo lo que tendría que ver con este arte, ¿no? Me refiero al teatro y a la literatura. Entonces, también está José Respaldiza, que es un educador ayacuchano que también juntó una importante colección de arte popular ayacuchano. Doris Gibson, que es otra mujer como de carácter como Elvira Luza, que también entendió o sea, Doris Gibson es una periodista, es la fundadora de la revista Caretas, pero a su vez también tuvo este interés por conservar y conocer el arte popular
y realizó también viajes y juntó colecciones de la familia Mendil, por ejemplo, importantes colecciones de santos, vírgenes, imágenes de corpus, mates, iglesias de Ayacucho, eh, figuras de este señor, de Santiago Rojas, que es un gran maestro de artesanía, que muestran escenas de las mismas comparsas. O sea, uno puede tener el traje, la máscara y a su vez como una pequeña figura de acción, llamémosle, porque es eso, este, de la danza, por ejemplo, de los sajras de la Virgen del Carmen de Paucartambo. Uno puede tener todo eso, o sea, tener, digamos, el formato miniatura, el formato en dimensión real, y a su vez, me refiero, con el formato de dimensión real, me refiero a la máscara y el traje, y a su vez poder separarlos y poder investigarlos de diferentes maneras. También tenemos la colección de, bueno, la colección de Maximiliano Palomino de Sierra, que son muñecas que a su vez también están relacionados a las danzas y comparsas tradicionales, y pequeñas colecciones que no menos importantes, ¿no? De piezas, como digo, retablos, piedra de Huamanga, de personas que las tenían por algún motivo, digamos, de conservación y finalmente las entregan al museo. La última donación grande que nos ha llegado es una colección de piezas africanas. Uno puede pensar por qué piezas africanas si es Museo de Arte Popular Peruano, pero esto de la conservación de la tradición, de las tradiciones y de los patrimonios culturales, materiales e inmateriales, pues va mucho más allá, ¿no? Entonces, por eso fue que Luis Repeto aceptó el ingreso a esta colección como una manera de expandir la visión del museo, ¿no? Para el futuro. Ujú. Claro. En este sentido de las colecciones, bueno, acá ve la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido el procedimiento para obtener las colecciones con las que cuenta el museo? ¿Tiene un archivo con los documentos de cada colección? Ya. Eso ha sido un proceso muy diferente entre todos sus casos. Al inicio, me refiero en la década de los 80, mucha gente, y es lo que contaba Lucho Repeto, mucha gente llegaba y decía, oiga, ¿sabes qué, señor Repeto? Quiero entregarle mi colección. Es pequeña, entonces él iba y sencillamente al llegar no encontraba que no era nada pequeña, pues si no eran 100, 200 piezas. Entonces, muchas veces algunas de estas llegaban en cajas, entonces el registro no se hacía como se hace, digamos, actualmente, ¿no? Que llega a la colección, se fotografía, se hace un inventario, se hacen listas con fotos, no solo para el control interno, sino también porque es una manera de garantizar a la persona que está donando, ok, tú me estás entregando 100 piezas, pues 100 piezas se van a quedar, cuando quieras venir a verlas acá están, o para los mismos préstamos que se hacen, pues es diferente no tener este registro y tener que hacerlo, a tenerlo y decir, ok, mira, acá puedes ver las piezas que yo tengo, te sirven o no te sirven, cosas por el estilo. Entonces, entonces al inicio, pues se trató en algunas sí se tuvo ese registro, en otras no, por la premura, por la situación, por gente que tenía que, supongo en esa época de crisis, de transición, tanto en el país, pues tenían que algunas personas decir, ok, saben que ya no puedo tener la colección, se las entrego. Entonces no, en algunas, de la mayoría se tiene el registro, sí, como por eso cuando dice tiene un archivo con los documentos de cada colección, con todas la gran mayoría sí. Algunas pues por la manera como llegaron no se podía tener el archivo. Ahora, el procedimiento, como decía, actualmente es tú te acercas, manifiestas tu interés de la donación, uno hace una visita al lugar donde está la colección, se evalúa cómo se va a transportar al museo, se hace este primer inventario de campo para saber qué es lo que estoy llevando, y ese inventario a su vez ingresa dentro del inventario general del museo. Entonces una vez que se tiene eso, pues ya se procede al levantamiento de la colección, al transporte y embalaje para traerlo al museo, al desembalaje en el museo, a hacerle la conservación preventiva a cada una de las piezas, porque, o sea, claro,
una persona puede creer que las tiene en muy buen estado, pero bueno, pueden estar atacadas por polillas, atacadas por algunos factores que podrían deteriorarlas. Entonces se hace esta conservación para que todas tengan un estándar digamos, de conservación, para que no, a su vez, no solo no se destruyan, sino también no contaminen las que ya están dentro del museo. Entonces, una vez que se hace esto, pues ya se procede digamos, al ingreso oficial de las piezas a los depósitos del museo, donde ya se colocan digamos, en un orden establecido. Claro. Ahora vamos con la siguiente. A raíz de este nuevo encargo, se dice que usted tiene un gran legado por delante. ¿Cómo ha tomado esta gran responsabilidad de continuar impulsando las tradiciones peruanas? ¿Y cuáles son los desafíos que se presentan respecto a su difusión, sobre todo hoy en día con la pandemia? Ya. El legado al que hago mención es al hecho del trabajo incansable que desarrolló Lucho Repetto, para la conservación y protección digamos, del patrimonio cultural, material e inmaterial del Perú. Entonces, lo primero, ahora, acá la cuestión es que si hubiese sido otro el contexto en el que hubiéramos estado, en el sentido de no tener toda esta cuestión de la distanciamiento y esta nueva normalidad, si hubiéramos pues, seguido digamos, con el mantenimiento de la colección, los inventarios, el desarrollo de exhibiciones, porque esa es otra de las cosas que hace el museo. O sea, no solo conserva el patrimonio, sino también lo difunde a través de exhibiciones que se hacen, son temporales, que se hacen 3 o 4 veces al año en el local del instituto o en el local de la Casa O'Higgins. Hubiéramos seguido haciendo eso, pero no, ahora tenemos cómo tenemos la gran tarea de cómo difundir el arte tradicional peruano y los patrimonios, como digo, materiales e inmateriales, en esta nueva normalidad y en esta nueva cuestión de la virtualidad. En cuanto estamos trabajando para la virtualización de la exposición con la que nos quedamos encerrados, que fue la exposición por el 40 aniversario del museo, que se inauguró el 12 de diciembre de 2019. La universidad cerró el 20 de diciembre, volvió a abrir el 20 de enero, que febrero, que es medio tiempo, y en eso nos cayó la pandemia. Entonces, esta exposición está como congelada en el tiempo ahora, porque se sigue tratando no es que se siga tratando, se mantiene interdiario, porque está dentro de las vitrinas del museo. Hay que hacerle el mantenimiento, la limpieza, para que no se deterioren. Entonces, estamos, por ejemplo, trabajando en la virtualización de esta colección de manera artesanal, porque claro, o sea, no tenemos los medios como para hacer una super visita virtual, pero sí, por lo menos una visita en la que tú puedas recorrer de manera, una visita 360, ¿no? A las salas del museo. Se están trabajando las redes sociales con el apoyo del Instituto Río Agüero y su dirección de comunicaciones, relaciones institucionales. Se están realizando charlas virtuales, webinars, con temas relacionados tanto al arte popular, por eso decía que este concepto es global, o como por ejemplo a tradiciones. El último que hubo en el Instituto de Río Agüero, que lo organizamos en conjunto todas las unidades del museo, del instituto, fue un webinar sobre la selva, sobre la Amazonía. Entonces se mostró, pues digamos, la tradición popular, la literatura, el arte contemporáneo, la historia y la arqueología de la Amazonía, ¿no? Entonces, el otro es el registro fotográfico que tenemos, los tratamos de, como mencioné, en redes sociales, difundirlo, ya que la gente no puede venir, nosotros vamos hacia la gente, ¿no? Pero igual, es una tarea difícil porque no estábamos acostumbrados a realizarla de manera total. O sea, claro, uno podía pensar, ok, utilizo Instagram, utilizo Facebook. Sí, de vez en cuando, pero no es una cosa como ahora que depende, pues, que te sigan viendo, depende de eso, de cuán presente estás en las redes sociales, ¿no? Estamos esperando las nuevas disposiciones para poder ya, si en algún momento se puede, ya tener de nuevo visitas presenciales.
Entonces, utilizando también videos que teníamos grabados, o realizando videos que si bien no son pues videos propiamente dichos, pero estamos tratando de, digamos, ¿cómo se diría? Transformar en video imágenes que tenemos sí de exposiciones o de las mismas colecciones, ¿no? Para que la gente entienda, por ejemplo, el desarrollo de la historia del museo, la historia del museo, mejor dicho, de estos 40 años, como uno puede ver desde el inicio, cómo las primeras exposiciones, por qué se crea el López Antay, y llegar a de los 40 años, ¿no? A través de un video, creo que está en el YouTube del Instituto Río Agüero, que dura creo que 3 o 4 minutos, ¿no? Entonces, esas son las actividades que tratamos de estar llevando a cabo siempre. También lo otro son estas reuniones virtuales con artesanos o gente vinculada al tema también del arte popular y del patrimonio inmaterial e inmaterial, para seguir manteniendo las relaciones, para seguir pensando en proyectos ya sea semipresenciales o presenciales para el próximo año, ¿no? Porque esto nos agarró a todos por sorpresa. Pero, digamos, eso es lo que estamos tratando digamos, digitalizar en este momento. Volvernos digitales. Claro, claro, porque sí, con esta nueva normalidad todo es diferente, pues, ¿no? Hay que Exacto. reinventarse, por ahí. Así es. Bueno, vamos con... Pero antes perdón, respecto a la pregunta 6, todavía hay una cuestión más que, a diferencia de otras unidades, o que también vean temas de cultura dentro de la universidad, u otros espacios que no son, así no sean de la universidad, que estén relacionados a estos temas, eh, nosotros tenemos una cuestión que nos obliga también a tratar de ser presenciales, que es el hecho de tener que esta colección, la cual tenemos que a su vez darle mantenimiento. Entonces, por eso digo, es una tarea muy, muy ardua, porque estamos tratando de, en medio de toda esta cuestión, de no poder acceder, tratar de acceder de alguna manera para poder evitar que se deteriore la colección. Y lo estamos logrando con un gran esfuerzo, pero se está logrando. Qué genial. Vamos con la séptima. Ujú. ¿Cuáles son las actividades que realiza el museo durante el año? ¿Cuáles son los nuevos proyectos y perspectivas del museo? Ok, en la época de la normalidad, digamos, lo que hacíamos, como ya lo mencioné, son exposiciones temporales, 3 o 4 al año, depende de los presupuestos y del material que se quería mostrar en ese momento. Aparte de eso, teníamos pues las labores de conservación preventiva y conservación de la misma colección, el registro, que es una cuestión que no paras, porque nosotros tenemos más o menos más de 10.000 piezas ahora. Y, o sea, a pesar de que han pasado 40 años, igual se sigue mejorando ese inventario y tratando de terminar, porque las colecciones siguen llegando, se siguen entregando donaciones, ¿no? Entonces, teníamos eso como las actividades permanentes, y teníamos proyectos de realizar exposiciones temporales fuera del museo para este año. Se tenía inclusive la idea de hacer talleres relacionados a los 40 años, a invitar especialistas sobre los temas de arte popular, o gente que contara su propia vivencia o su propia relación, la propia relación que tuvieron con el museo. Pero todo eso se truncó. Entonces, estamos esperanzados que el próximo año se pueda continuar con esto, y si no, pues igual, o sea, tratar de, como dijimos, como respondí en la pregunta anterior, esta nueva de reinvención, y en esta nueva normalidad, pues, entender que a lo mejor es mejor, es más fácil, o va a ser mucho más fácil, digamos, poder tener contacto con los mismos artesanos a través de estos medios como los que estamos grabando ahora, un Zoom, este, con artesanos en el Perú, con gente que está, con investigadores que están fuera, que vamos a poder, digamos, realizar actividades, talleres que antes no se hubieran podido realizar porque, claro, la persona no estaba en el país, tenía que venir, tenemos que esperar a que llegara, y ahora se van a poder realizar. Entonces, esto es digamos,
algunas son de cal y otras son de arena respecto a de esta nueva normalidad. Y en cuanto a las perspectivas, pues tenemos que continuar con las labores de conservación de la colección y tenemos que adecuarnos aprender de esta nueva normalidad y ver que el futuro está pues en esta cuestión presencial y virtual a la vez, ¿no? Y empezar a hacer, ya no decir, dentro de poco ya no decir, ah, no, ahora nos tenemos que virtualizar, sino decir, ya somos virtuales y también somos presenciales, ¿no? Ujú. Ujú. Finalmente, ¿considera usted que es importante este museo para la sociedad peruana? A ver, un museo, según la definición que todavía, la definición existente o válida todavía en este momento, porque se está buscando una nueva definición de museo del Consejo Internacional de Museos, que es el ICOM, habla sobre un espacio sin fines de lucros que se encarga de recolectar, conservar, difundir y a su vez educar a través de las piezas o de las actividades que desarrolla el museo y lo que te puede contar el museo, como un espacio de encuentro, de aprendizaje, de desarrollo social. Este, no solo, digamos, tanto a nivel, digamos, en capitales como en comunidades alejadas, por ejemplo, el Museo de Tucumán, que está cerca de un sitio arqueológico, pero donde han desarrollado una labor con la comunidad, donde la comunidad colabora con los investigadores, eh, realiza, se nutre de la identidad y del patrimonio que se conserva en el museo para a su vez, por ejemplo, desarrollar actividades que les van a dar beneficios económicos y desarrollo social a la larga, ¿no? Entonces, lo mismo, el Museo de Arte y Tradiciones Populares es un espacio que está mostrando parte de la identidad del Perú, para las futuras generaciones, que va mucho más allá del hecho de decir, ok, sí, así como, no sé, la gastronomía, digamos, el ceviche es peruano, los retablos también, ¿no? Porque uno asocia al retablo siempre como la peronidad total. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo llegaron a ser los retablos como los tenemos ahora? Su desarrollo a lo largo del tiempo. Eh, con otras líneas artesanales, como la piedra de Huamanga, la misma imaginería, las imágenes de santos, los trabajos de la familia Mendívil, los mates burilaos. Entonces, todo eso es parte de nuestra identidad. Entonces, digamos, y es parte de una identidad que no se conoce, no se conoce y no se enseña, digamos, de manera oficial en los colegios, y que sí uno las puede ver en la universidad en parte, pero digamos, nosotros tratamos de ser, el museo trata de ser un espacio de aprendizaje no formal de estos temas, que al final nos identifican y nos hacen decir, ok, somos peruanos, ¿no? Conocernos. Entonces, si no te conoces totalmente, pues, ¿cómo puedes afirmar que eres o no perteneces digamos, a nuestra nación? Entonces, el museo, como decía, y como estoy repitiendo, es parte es parte de, es una parte que conserva y a su vez es un apoyo para poder entender a nuestro país, ¿no? Y a nuestras manifestaciones culturales, nuestras manifestaciones regionales, los saberes que existen. Otra cuestión más es que, por ejemplo, Lima es una ciudad que ahora está pues de todas las sangres, entonces hay muchos de estos aspectos que se encuentran dentro del museo que una persona que viene del Cusco, que viene de Ayacucho, que viene de Piura, que viene de Iquitos, que viene de Tacna, que viene de Piura, de Lambayeque, van a encontrar parte lo que ellos sienten, de su identidad, la van a encontrar en el museo, y se van a dar cuenta pues que es importante, ¿no? Es una manera de reforzar esta identidad y a su vez también entender que esto nos puede conocerla, protegerla y
tener iniciativas y emprendimientos en base a ella nos puede también dar un desarrollo económico a la larga, ¿no? Un desarrollo, digamos, un desarrollo social y económico, digamos, bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Le agradezco mucho el tiempo por haberse explayado con las preguntas. De verdad, muy agradable escuchar todo, ¿no? Siento que he aprendido muchas cosas hoy día Sí. en torno a identidad, en torno a... Sí. Y hay unas cositas más que quería, es respecto al hecho de que, claro, o sea, hay que también entender como la visión que tuvieron, digamos, en el Instituto Río Agüero de acoger este museo, ¿no? Porque entendieron esto de que estas manifestaciones, la importancia de estas manifestaciones, ¿no? Y su trascendencia, y digamos, desde el inicio el instituto siempre apoyó la labor del museo y la sigue apoyando. Y es una cosa que siempre decía Lucho, ¿no? Gracias al apoyo de todos los directores y el personal administrativo del instituto es que hemos podido desarrollarnos, ¿no? Entonces, de todas maneras, agradecer el apoyo del instituto y también ahora hablar de que el Museo de Artes y Ciencias Populares está inserto de esta nueva visión de un instituto que está vivo, que está desarrollando muchas actividades, que estamos viéndonos como un frente de los museos, porque el Instituto Río Agüero no solo tiene al Museo de Artes y Ciencias Populares, sino también al Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox. Entonces, nos estamos viendo como los museos del Instituto Río Agüero, donde estamos, digamos, trabajando por, digamos, generar una visibilidad a futuro de nuestras actividades, ¿no? Qué genial, qué genial. Bueno, no sé si Juanca... perdón, me olvidé. Tenía que presentar a Juanca al inicio y no lo hice. Juan Carlos también es trabajador del archivo. Él ha estado presente también en la reunión. Ujú. Está por ahí, creo. Buenas noches, Sí, licenciado ¿qué tal? Claudio. Buenas noches. Fue muy riquísimo la exposición que dio. Incluso trae mucho que reflexionar a ciudadanos como nosotros, ¿no? Conocer un poco más sobre la identidad nacional a través de estas manifestaciones. Hace poco estaba escuchando un poco sobre el tema de la identidad, del patrimonio, y se sabe que una cultura no es pura netamente, sino es una mezcla de muchas culturas, y cada vez que la cultura se viene mezclando a través del tiempo es donde esta va a Se tener futuro. enriquece, Eso se claro, nota bastante en estas manifestaciones, ¿no? Sino es una mezcla tanto de las tradiciones ancestrales como también de hispánicas o ya sea, claro. claro, eso. Y esas mismas tradiciones ancestrales también se han estado formando por encuentros y desencuentros entre las civilizaciones y entre los grupos, o sea, los mismos incas, ¿no? Que llegaban a un sitio y trataban no de imponer su cultura, sino de mezclarse, sacar lo mejor que tenía la cultura conquistada, entre comillas, digamos, y a su vez tomar es lo bueno de esas culturas, entonces iban también cambiando, ¿no? Y eso es una cuestión que se desarrolla, digamos, por eso digo, desde tiempos ancestrales hasta ahora, ¿no? Claro. Así es. Sí, le agradezco nuevamente su tiempo. Sí, no hay problema. Sí. Más bien creo que estamos por finalizar la reunión. Ya, antes de eso, creo que cuando con Rita Segovia, que es la encargada de Relaciones Institucionales del Instituto, conversó contigo, te mencionó la posibilidad de que lo que ustedes publiquen también se publique en las redes del instituto, ¿no? Sí, sí lo dijo y le respondí, le dije de que, bueno, le comuniqué a mis jefas Ya, y, bueno, el archivo, la nota va a salir en alerta archivística y eso sale cada fin de mes. Y ya. junto con la nota va a salir el video también. O sea, va a ser un poco imposible pasarlo antes del... No, no, lógico, pero voy al hecho de que, claro, ustedes tienen ¿cómo decirlo? Ustedes tienen la primicia, pero después se puede replicar
Ah, una vez claro, que ya que está lo publicado podemos. y todo, ¿no? Claro, yo creo que iba hacia eso, ella lo que quería saber es eso, si ustedes le dan la autorización de poder usarlo, claro, diciendo, es una entrevista y es un contenido desarrollado por el archivo, ¿no? No es que lo hicimos nosotros, o sea, Claro, sí, no, claro. claro, claro, sí, sí lo entiendo claramente, sí entiendo claro eso. Sí, sí, sí. Sí, justo Ujú. también le escribí eso, de que después de ello le podíamos brindar tanto el video como la nota. Ok. Sí, creo que eso quedó en el correo. Sí, 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 creo que sí, no, no hay problema por eso, no hay problema por eso. Digamos, entonces ya terminamos la entrevista. Sí, yo pienso que sí. No sé Ok, qué dice Juan Carlos. Sí, por mi lado también todo claro. Estoy anotando algunas cuestiones puntuales, pero ya con el video sí me va a ayudar un poco a hacer la nota, ¿no? Que también es necesario para el tema de la alerta. ya. Ya, genial entonces. Ujú. Bueno, gracias. Entonces, nos despedimos. Sí, Sí, nada, Muchas no hay problema. gracias. Listo. Hasta hasta luego. luego. Juanca. Ya dime cuando se fue. ¿Qué es lo que se escucha en el... Ah, es esto. Ya. Sí, ya está. ¿Tienes el video ahí grabado? Sí, claro, lo tengo grabado. Ya cuando puedas me lo compartes porque estoy anotando todo lo que pueda, todo lo que podía, pero hablaba un poco rápido. Y había algunos datos como nombres, cosas Sí, así se me habían pasado. voy a finalizar y ahí se va a grabar, o sea, se va a exportar lo grabado y apenas lo tenga lo subo al Drive, pues, te aviso. Ya, pues, ya. Ajá, ya, Ya, bien. chévere. Chao. Ya igualmente cuídate, Carlos.